revelado la increíble razón por la que desaparecí tras oír a mi hija decir, «Me das asco». En el silencio que siguió a esas palabras, una tormenta de emociones se desató dentro de Luis. Miró a Valentina, sus ojos llenos de rabia, y lo sintió desgarrarse. Había dedicado su vida a ella, y ahora esa frase era como un cuchillo que atravesaba su pecho. Luis, un padre soltero de 40 años con las manos callosas, había creído que le enseñaba el valor de la perseverancia. Pero en ese momento se sintió como un fracaso, atrapado en la tela de araña de sus propias expectativas y miedos. Con su rostro marcado por el sol y el trabajo arduo, contempló la humildad de su finca en Michoacán, donde cada rincón recordaba el sacrificio que había hecho. Valentina quería estudiar artes, pero para él esa decisión era un puñetazo al estómago. Sentimientos contradictorios lo envolvían. Quería que su hija fuera feliz, pero la idea de que se alejara de él y del hogar lo aterrorizaba. La perspectiva de perderla se sentía como una quiebra en su propio destino. Fracasaría como padre mientras ella intentaba volar sin él a medida que sus pensamientos giraban. Luis se dio cuenta de la impotencia que sentía. ¿Cómo podía ser la fuente de su dolor? Miró hacia la puerta, un impulso primal de huir pululaba en su interior. ¿Qué pasaría si simplemente desaparecía? Quizás la distancia le daría a Valentina la libertad que anhelaba y a él el respiro que tanto necesitaba. Pero, ¿qué sucedería si ella se sentía más abandonada? La culpa y la angustia lo golpeaban como un torrente, y en su mente se entrelazaban imágenes de los momentos felices que habían compartido, aquellas risas en el campo y sus abrazos tiernos en las noches estrelladas, pero ahora, todo parecía un espejismo. La pintura de Valentina, su sueño, la soñada carrera de ella que lo llenaba de orgullo a la vez que lo mantenía despierto por las noches. No. Luego de esa explosión de dolor solo había espacio para su propio vacío. El límite entre su deseo de seguir adelante y su instinto de padre se desdibujaba. Fue entonces que la decisión drástica, marcharse. En su mente, el andar por otros caminos era la mejor forma de liberarla de sus cadenas invisibles. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, mientras tanto, en la oscuridad de la habitación de Valentina. Cada trazo en su lienzo se volvió un grito silencioso, un intento de hacerle saber a su padre que lo necesitaba más que nunca. La presión sobre sus hombros se intensificaba, pero lo que realmente la atormentaba era la culpa de haberlo herido. El eco de su grito resonaba en su mente y cada vez que lo repetía, sentía un peso adicional. Moho crecía en su corazón a medida que lidiaba con un potencial infinito y un abismo de soledad. Luis, alejado de su hogar pero muy presente en su mente, le daba vueltas a las decisiones pasadas, a los sacrificios. ¿Sería finalmente libre si lo iba? ¿O solo aumentaría el dolor que ambos compartían? La respuesta se sentía tan lejana como la verdad que le había ocultado durante tanto tiempo. Mientras el sol caía en la lejanía del horizonte, Luis se dio cuenta de que había dentro de él un abismo. Cada paso se sintió como un eco en su alma, e incluso si se alejaba, el verdadero dilema no podía ser esquivado. La pregunta latente que los unía aún permanecía. ¿Podrían alguna vez reconstruir lo que había sido destruido y hallar la paz en sus corazones? El camino incierto de Luis se trazaba en su mente como una travesía sin rumbo. Había decidido irse, pero ese impulso de huir parecía más una coartada para no enfrentar la verdad que un acto de liberación. Con cada paso que daba, su malestar crecía, como si el peso de sus decisiones lo siguiera a todas partes. Mientras el sol descendía en un fuego consumido, se preguntó si su partida resolvería algo o si solo lo convertiría en un fantasma en la vida de Valentina. La tranquilidad de la finca se tornó inquietante. Los soniditos del campo, el canto de las aves y el susurro del viento que solían ser un refugio ahora eran recordatorios de lo que dejaba atrás.
Sin embargo, había un fuego interno que le exigía cuestionar su camino. ¿Había trabajado tanto en su vida y aún así seguía sintiéndose un fracasado? Las manos callosas que hablaron de esfuerzo y sacrificio ahora le hablaban de impotencia y miedo. Reflexionando sobre su pasado, Luis se detuvo ante un viejo árbol de guanábana, un árbol que había plantado junto a Valentina cuando era pequeña. Los recuerdos comenzaron a fluir, las risas, las charlas a la sombra de sus hojas y las promesas de un futuro mejor. En ese instante, la soledad que había elegido le pareció más insoportable que el momento de confrontar a su hija. Una chispa de desesperación lo hizo darse cuenta de que, al irse, no solo buscaba proteger a Valentina, sino también evitar enfrentar sus propias debilidades. Se sentó en el suelo polvoriento, su espalda contra el tronco robusto del árbol, y se preguntó, ¿qué hubiera hecho su padre en esta situación? ¿Se habría alejado de su hija o habría buscado la manera de apoyarla en sus sueños? A medida que el cielo se oscurecía, Luis sintió que una idea más poderosa que su deseo de huir comenzaba a formarse dentro de él. Quizá su mayor desafío no era la idea de perder a Valentina, sino reconocer que sus expectativas no siempre definían el amor de un padre. Decidió que, en lugar de marcharse, debía enfrentar a su hija y hablar. No sobre su temor a perderla, sino sobre cómo ella también le había enseñado mucho sobre sacrificio. El miedo de fracasar como padre le había sumido en una esclavitud emocional, y si quería realmente crecer, debía desconectarse de esa noción. Tal vez el arte que Valentina deseaba perseguir podría abrir nuevas posibilidades para ambos. Luis se incorporó con una nueva determinación, regresaría a casa y tendría una conversación honesta. Lo que le había asustado durante tanto tiempo ahora se transformaba en un desafío que ambos podían enfrentar juntos. Iba a compartir no solo sus miedos, sino también sus sueños. Mientras comenzaba a caminar de regreso, el eco de las palabras de Valentina aún resonaba en su mente. Pero esta vez, en lugar de una condena, se transformaban en una pregunta. ¿Cómo podía ser el padre que su hija necesitaba en lugar del que temía? A medida que sus pasos se aproximaban a la finca, la noción de una conexión renovada lo impulsaba aún más. Pero al llegar a su hogar, encontró la puerta entreabierta. Una sombra se movía en el interior. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién estaba allí? Esa presencia lo llenó de inquietud. ¿La hija que lo había desafiado estaba dispuesta a hablar ahora, o había algo más oscuro que necesitaba enfrentar? La pulsión de descubrir la verdad sobre lo que le aguardaba en la penumbra se apoderó de él. ¿Sería este el momento de la verdad, o un nuevo abismo se abriría entre ellos? Al cruzar el umbral, Luis sintió que el aire denso de la casa lo atrapaba. La sombra en el interior se convirtió rápidamente en una forma reconocible, Valentina. Estaba de pie, inmóvil, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba rabia y vulnerabilidad. Su mirada lo atravesó como un rayo, dejando en claro que la tensión que había ansiado resolver se había intensificado en su ausencia. ¿Qué haces aquí, papá?, preguntó Valentina, rompiendo el silencio con un tono cortante, que contrastaba con el corazón palpitante de Luis. Aquel semblante enfadado le hizo reflexionar. La distancia que había querido poner entre ellos se había deshecho en cuestión de segundos, y su papel como padre, una vez más, se volvía complejo. Quería hablar. Sobre lo que pasó, respondió él, su voz temblando como el suelo debajo de él. La reciente determinación se tambaleaba ante la cruda realidad de la situación. ¿Hablar? ¿De qué? De cómo decidiste huir en lugar de enfrentar las cosas. ¿De lo fácil que te resulta abandonar? Las palabras de Valentina eran como cuchillos afilados. Luis se quedó paralizado, un mar de emociones chocando dentro de él. Quería rebatir, pero su propia inacción lo había llevado a este punto, y no podía dejar que su orgullo hablara. Sé que tengo que entenderte mejor, a ti y a tus sueños, finalmente dijo, sintiendo que su sinceridad podía abrir una puerta cerrada. Pero tengo miedo. Miedo de no ser el padre que mereces. Valentina lo miró con una mezcla de incredulidad y asombro. En un instante, sus brazos se deshicieron del abrazo defensivo y dejó caer un pesado suspiro. No es solo eso, papá. Te he visto pelear, pero en el fondo, siento que no peleas por lo que realmente importa. Mi arte, mi vida es como una extensión de mí misma. Y tú solo te alejas de eso.
Luis palpitó por las palabras de su hija. Era como si ella hubiera desnudado su alma. Había estado tan concentrado en sus propios miedos que no había tomado en cuenta que el arte era la voz de Valentina, su forma de expresar lo que él no podía. La convicción con la que ella defendía sus sueños encendió una llama dentro de él. Si me das la oportunidad, quiero apoyarte en lo que sea necesario. Quiero aprender a ser ese padre que no me atreví a ser, le dijo, capturando la mirada de Valentina. Era una promesa similar a la de plantar aquel árbol años atrás, un compromiso. La pared que había tejido entre ellos comenzó a desmoronarse, pero Luis sabía que le faltaba un paso crucial. Tenía que abrirse por completo, no solo sobre sus temores, sino sobre las heridas que aún le dolían. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de comunicarlo, un sonido resonó desde el cuarto adjunto. Rompiendo la tensión, ambos giraron hacia la puerta que daba al taller de Luis. Algo, o alguien, se movía detrás de ella. La secreta ansiedad que había albergado Luis, por no querer perder a su hija, ahora fluctuaba con una nueva inquietud. ¿Qué fue eso?, murmuró Valentina, y por un momento, ambos se miraron con temor compartido. Luis sintió que el tiempo se había congelado. La verdad que estaba comenzando a construir con Valentina podía ser interrumpida por una amenaza inesperada. ¿Qué o quién estaba allí? La sombra que antes era solo la incertidumbre de su relación ahora parecía volverse tangible. El instante pedía respuestas. Aquella presencia desconocida se interponía entre ellos, sacudiendo la fragilidad de su nuevo entendimiento. ¿Sería eso lo que necesitaban enfrentar juntos, o el verdadero desafío radicaba en sus propias percepciones distorsionadas? Luis, a medida que avanzaba hacia la puerta cerrada, sintió una resolución aún más fuerte que antes. El momento de la verdad por fin había llegado y la lucha apenas comenzaba. Luis se acercó a la puerta con el corazón en un puño, sintiendo que cada paso que daba resonaba en el silencio abrumador del taller. La tensión en la habitación era palpable, y aunque su mente estaba llena de preguntas, un profundo deseo de ser un mejor padre lo guiaba. La figura tras la puerta era un misterio, pero también representaba un obstáculo que se interponía entre el reencuentro que tanto anhelaba con Valentina. La incertidumbre lo invadía, cada fibra de su ser le gritaba que girara la manija, que abriera esa puerta y enfrentara lo que había detrás. Sin embargo, otro pensamiento se interponía, la necesidad de proteger a su hija, de asegurarse de que nada más la lastimara. ¿Qué significaría abrir esa puerta? ¿Sería un intento de salvación o un paso más hacia su propia perdición? Valentina, que había permanecido cerca, lo observaba con expectación. La calma tensa entre ambos se había convertido en un espacio de vulnerabilidad, y podía sentir cómo se vislumbraba una transformación en el ambiente. Se dio cuenta de que él no solo estaba a punto de enfrentarse a una presencia en el taller, sino que también se enfrentaba a sí mismo y a sus miedos. «Si hay algo ahí, no tienes que hacer esto solo», dijo Valentina, ofreciendo su apoyo de una forma inesperada. La comprensión en sus ojos le dio a Luis un respiro. Tal vez el verdadero desafío no era solo el contenido oculto tras la puerta, sino su disposición a compartir esa carga. Con un gesto firme, decidió abrir la puerta. El chirrido de los goznes parecía un eco de su ansiedad contenida. La habitación se iluminó, revelando un escenario caótico de lienzos, pinceles y otros instrumentos de arte. Pero lo que más impactó a Luis no fue el desorden, sino una figura familiar en un rincón oscuro. Su viejo amigo, Miguel, que había desaparecido de su vida años atrás. «Miguel, ¿eres tú?», la incredulidad marcaba su voz, mientras Valentina miraba con sorpresa. Luis había explorado tantas veces su propia culpa, pero jamás imaginó que su antiguo amigo podría estar allí, en ese momento crítico. «Lo siento, Luis». «No sabía cómo empezar esta conversación», dijo Miguel, con una mezcla de aprensión y tristeza. El instante estaba cargado de múltiples significados, y Luis comenzó a recordar el pasado, las decisiones que lo alejaron de Miguel y, en última instancia, de su familia. «¿Por qué nunca volviste? ¿Qué hiciste para que todo se viniera abajo?», Luis cuestionó, sintiendo la rabia y la traición fluir de sus labios. Pero tras la ira, había un atisbo de tristeza. Aquella amistad había sido un ancla en tiempos difíciles, y su pérdida había dejado un vacío en su vida. «Miguel,
Después de una pausa, se atrevió a hablar. Me fui porque no sabía cómo apoyarte. Te vi desmoronarte y no supe qué hacer. No quería ser un recordatorio de lo que habías perdido. Las palabras de Miguel impactaron en Luis con la fuerza de una revelación. La separación no había sido solo una decisión suya. También había sido una elección de aquellos que lo amaban para distanciarse al ver su sufrimiento. Valentina, que observaba como un espectador, comenzaba a comprender las complejidades de las relaciones humanas en su propia lucha por ser escuchada y apoyada. Luis sintió que una nueva dimensión de su lucha se estaba revelando. Ya no se trataba solo de su relación con Valentina, sino también de sus lazos pasados y el impacto que sus propias decisiones habían tenido en quienes lo rodeaban. Me gustaría que pudiéramos reconstruir lo que perdimos, dijo Luis a Miguel, una mezcla de vulnerabilidad y determinación brotando en su voz. Pero luego recordó que él mismo tenía que dar un paso importante. La conversación con su hija aún estaba pendiente. Valentina, aún conmocionada, se giró hacia su padre con una mirada de comprensión. Papá, tal vez deberías hablar con él. La urgencia del momento era inminente. Luis se dio cuenta de que no podía enfrentarlo todo a la vez, pero un hilo de esperanza había comenzado a tejerse en la relación con Valentina. Sin embargo, ese hilo requería una confrontación honesta con Miguel y su propio pasado. Pronto, el escenario podría transformarse en un diálogo que descubriría las verdades ocultas y los arrepentimientos. La lucha por sanar esas viejas heridas se acercaba, dejándolo preguntándose, ¿podría realmente lidiar con la verdad y lo que encontraría cambiaría todo? Con su corazón a 1000 por hora, Luis se preparó para seguir adelante, pero en un rincón del taller, una pintura a medio terminar captó su atención. Una representación surrealista de un niño que se alejaba de un árbol marchito, un símbolo de su propia vida. La obra no solo contenía la esencia del dolor, sino también una oportunidad de renacer. Mientras el peso de su pasado lo seguía, Luis supo que una nueva fase de crecimiento se había desencadenado. Las palabras de Valentina resonaban en su mente: debes luchar por lo que realmente importa. ¿Sería capaz de reconciliar su pasado con el presente y, de alguna manera, restaurar la conexión con su hija y su amigo? La lucha no era solo por salvar una relación, sino para encontrar su verdadero yo. Estaba claro que el verdadero reto apenas empezaba a desenredarse. El tiempo parecía detenerse mientras Luis luchaba con la tormenta de emociones que en su interior había comenzado a gestarse. La mirada de Miguel estaba cargada de reproche y comprensión a partes iguales, y esa dualidad le provocó una descarga electrizante. Era un recordatorio de que las decisiones de hace años aún latían en su vida actual. Valentina, cautelosa y expectante, se mantenía al margen, pero Luis sabía que su hija necesitaba claridad. Era el momento de profundizar en esa relación fracturada, y la presencia de Miguel podría ayudar o complicar aún más las cosas. La idea de abrirse completamente a su hija lo aterrorizaba, pero a la vez lo animaba. ¿Qué sentido tendría reconstruir su vida si no podía ser honesto con Valentina? Vamos a hablar, dijo Luis, y la firmeza en su voz sorprendió incluso a Miguel. Los tres tomaron asiento en viejos taburetes de madera que crujieron bajo el peso de sus historias no contadas. El taller, lleno de sombras, parecía un personaje más en esta reunión improvisada. Cada uno sabía que la sinceridad sería necesaria para sanar las heridas. Miguel, con sus manos temblorosas, comenzó. Luis, tengo que ser claro, no estoy aquí para buscar excusas. Te fallé. Lo hice porque no sabía cómo ayudarte, al final, me convertí en parte del problema. Luis asintió, pero su mente estaba ocupada en cómo comunicar a Valentina la razón de su doloroso distanciamiento. La figura de su hija lo miraba con una mezcla de confusión y deseo de entendimiento. La herida entre ellos era reciente, pero cumplía un propósito: poner de relieve lo que realmente importaba. Valentina, esto puede ser difícil de escuchar, comenzó Luis, su voz temblando al principio. No siempre estuve presente, y eso repercutió en ti. Y yo me permití ser arrastrado por mis problemas. Me aislé, y eso no fue justo para ti. Los ojos de Valentina se cristalizaron. Yo solo quería a mi padre, no un extraño. Te vi hundirte y me asusté. A veces pensaba que quizás era mejor, que era más fácil si no estabas, dijo,
cada palabra brotando de la frustración acumulada. Luis sintió el peso de su propio arrepentimiento. Su lucha no había sido solo suya. Valentina había sido víctima de su naufragio emocional y esa culpa se adhirió a su pecho como un yugo. «Nunca quise que sintieras eso», respondió Luis, cada palabra una súplica. «Debes saber que estoy aquí ahora. Quiero reconstruir esta relación. Pero para hacerlo, necesito saber de ti. ¿Qué es lo que sientes?». Fue entonces cuando Miguel, sintiendo la carga de su propia historia, decidió darte un paso al frente. «Luis, lo que Valentina siente no es diferente a lo que yo sentí. La ausencia pesa mucho, tanto que cambia a las personas. Debemos compartir nuestras verdades para poder perdonarnos». Una chispa de conexión encendió la conversación. Luis comprendió que aunque había pasado tiempo, había espacio para sanar. Las palabras de Miguel fueron como un eco de su propio deseo de ser escuchado. Valentina parecía relajar su postura, vislumbrando que había más en la historia de su padre de lo que había supuesto. El diálogo avanzó lentamente, pero la franqueza fue como un bálsamo, curando las llagas invisibles entre ellos. Luis compartió relatos de sus luchas, mientras que Valentina empezó a abrirse sobre sus propios demonios, esos pensamientos oscuros que la asfixiaban. Lo que antes parecía inalcanzable se convertía en un camino de posibilidades. Sin embargo, no se podían alcanzar sin confrontar la tristeza que habían acumulado. Cada nuevo descubrimiento era un paso hacia la liberación, pero Luis también sabía que refugiarse en el diálogo no era suficiente. No se trataba solo de hablar, sino de actuar. A medida que la conversación continuaba, Luis sintió que un nuevo propósito comenzaba a formarse en su interior. Esta no era solo una reconexión, sino una oportunidad para reescribir su propia historia, para superar sus miedos. «Este taller, esta conversación, este lienzo que tengo enfrente», Luis señaló la representación del niño con el árbol marchito. «Es un reflejo de lo que podríamos ser si decidimos renacer de nuestras cenizas. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo?». Mientras el aire se llenaba de tensiones resueltas, un destello de esperanza brilló entre los tres. Pero pronto, Luis sintió el peso de una nueva verdad en su pecho. El pasado estaba lejos de estar completamente resuelto. ¿Qué pasaría al tener que afrontar las repercusiones de sus antiguas elecciones? La conexión ya estaba mostrando frutos, pero el camino que quedaba por recorrer sería arduo. Justo cuando todo parecía alinearse, una pintura olvidada en una esquina del taller captó su atención. Era una obra inacabada, mostrando un paisaje distorsionado, tal como él había sentido toda su vida. Un nuevo impulso se encendió en él. Luis sabía que la verdad, aunque aterradora, lo llevaría a un nuevo nivel de desarrollo personal. Pero la inquietud de no saber cómo seguir lo asaltaba. Un nuevo desafío lo esperaba. ¿Podría finalmente ser sincero no solo con Valentina y Miguel, sino consigo mismo? La respuesta a esa pregunta podría determinar el destino de todos ellos. La batalla entre enfrentar su verdad y continuar ocultándose ahora se encontraba justo a la vuelta de la esquina. La búsqueda de su nuevo yo apenas comenzaba. A medida que la atmósfera en el taller se hacía cada vez más densa, las sombras que lo rodeaban parecían moverse al ritmo de los latidos del corazón de Luis. No era solo el diálogo lo que ocupaba su mente, sino la imagen inquietante del paisaje distorsionado que había encontrado en la esquina, recordándole que su propia vida parecía una obra sin finalizar. «Luis, ¿qué piensas?». La voz de Valentina rompió la burbuja de sus pensamientos. Ella lo miraba con una mezcla de esperanza e incertidumbre. La intensidad de su mirada lo obligó a frenar su vorágine interna. Él tomó un profundo respiro, sabiendo que las palabras que estaba a punto de pronunciar podrían cambiar todo. «Me doy cuenta de que tengo que ser más honesto, no solo contigo, sino conmigo mismo. Hay muchas cosas que no he enfrentado y que me han mantenido atrapado en este ciclo de dolor». Valentina frunció el ceño, incapaz de entender completamente el proceso interno que su padre llevaba a cabo. «¿A qué te refieres? ¿Qué cosas?». Luis cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de sus recuerdos. Se acordó de noches enteras en las que había estado sumido en la desesperación, justificando su ausencia a través de excusas que ya no parecían válidas. «No puedo seguir ocultándome tras las sombras de mis decisiones pasadas. Te perdí a ti en el camino, Valentina.
Y quiero que sepas que siempre quise ser el mejor padre posible. No sabía que mis propias luchas estaban destruyendo nuestra conexión. Miguel, que había sido un silencioso observador, tomó la palabra. Luis, enfrentar el pasado es un acto valiente. Pero tienes que hacerlo de una manera que no te consuma. Al final, se trata de cómo esas experiencias te han moldeado. Luis asintió, comprendiendo que su amigo tenía razón. Ortiz no solo era acerca de los arrepentimientos, sino de convertir esos momentos de quiebre en puntos de crecimiento. He estado privado de mi verdad durante tanto tiempo. Pero ahora, con cada palabra que compartimos, siento que empiezo a redescubrirme. Esto debe ser un acto de creación, así como lo es la pintura. ¿Y qué es lo que piensas crear?, preguntó Valentina, la curiosidad etérea brillando en sus ojos. Un nuevo comienzo, dijo Luis, su voz resonando más fuerte ahora, un nuevo paisaje. Uno donde tú, Miguel y yo podamos estar presentes, donde no haya más sombras, donde cada uno aporte su historia sin miedo. Valentina se inclinó hacia adelante, casi conteniendo la respiración. Entonces, ¿qué necesitas de mí? La pregunta era intensa, y Luis sintió que la respuesta lo atravesaba como una corriente eléctrica. Necesito que formes parte de este proceso. No se trata solo de mí, queremos construir un futuro donde cada uno tenga voz. Tu perspectiva, tus miedos, tus sueños son todos parte del lienzo que queremos crear juntos. Un silencio profundo llenó el taller. Luis se permitió observar las expresiones de su hija y su amigo. Había comenzado a derribar las paredes que lo separaban de su verdad. Pero el miedo a lo desconocido aún marcaba el fondo de su conciencia. Si bien se sentía más fuerte, estaba claro que el trabajo aún no había terminado. ¿Y si no nos gusta el resultado?, preguntó Valentina con franqueza, su voz temblando ligeramente. Luis sabía que esa era una posibilidad real. Pero frente a su propia vulnerabilidad, comprendía que el simple hecho de estar juntos era una victoria inestimable. No podemos predecir el resultado, pero podemos asegurarnos de que cada trazo tenga significado. Podemos aprender a convivir con lo que surge, incluso si es doloroso. Es un acto de amor antes que nada. La idea de convertir el dolor en algo tangible resonaba profundamente en ellos. Luis se sintió al borde de una revelación trascendental. Darse permiso a ser imperfectos sería el primer paso hacia su renacimiento. Se dio cuenta de que a pesar de las cicatrices, había vida y había mucho por explorar. Miguel, sintiendo el cambio de tono, se puso de pie. Entonces, caminemos este nuevo camino juntos. Comencemos a trazar nuestras verdades y veremos hasta ¿dónde nos llevan? Luis miró a Valentina, su hija lo observaba con una mezcla de curiosidad y determinación. Ellos estaban listos, y él también. Un nuevo reto se avecinaba. Pero un antiguo eco se manifestaba en su mente, el temor a enfrentar no solo sus propios errores, sino también las posibles reacciones de Valentina. Voy a dar pasos firmes, pero ¿y si ella no está lista para lo que vendrá? Mientras se hacían promesas mutuas en aquel taller, Luis sintió que algo comenzaba a fraguarse no solo entre ellos, sino también en su interior. La revelación de sus verdades llevaría la historia de su familia a un lugar inesperado. Pero la inseguridad todavía danzaba en su pecho, un recordatorio constante de que había mucho por hacer y pocas certezas. La nueva vida podía esperar, pero el momento de arriesgarse a ser completamente auténtico estaba a punto de llegar. ¿Podría finalmente aceptar su propia historia y la de su hija sin miedo a las consecuencias que pudiesen surgir? La pregunta latía en su mente con fuerza, empujándolo hacia un precipicio del cual no había vuelta atrás. Luis se despertó aquella mañana con una sensación de confusión en su pecho. Las promesas del día anterior resonaban en su mente, pero un eco aún ensordecedor de la inseguridad le impedía avanzar. ¿Qué haría realmente? La idea de convertir el dolor en arte parecía noble en la teoría, pero, en la práctica, era otro reto que requería coraje. Mientras se vestía, miró a su alrededor y vio los lienzos llenos de colores vibrantes en las paredes del taller. Cada uno de esos cuadros era un testimonio de su lucha interna, cada trazo, una expresión de sus emociones no resueltas. Esto lo llevó a un momento de revelación. En lugar de esconderse en los colores alegres, debía sumergirse en los oscuros y dolientes,
Explorar las texturas que reflejaban su verdad y la de Valentina, decidido a comenzar ese viaje, se sentó frente a un lienzo en blanco, con el corazón acelerado. Se dio cuenta de que debía crear un primer trazo sólido que representara su compromiso. Pero, en lugar de inspirarse, se encontró paralizado por el miedo. ¿Qué pasaría si lo que creara no fuera lo suficientemente bueno? La autocrítica lo había acompañado por mucho tiempo, y esta era una nueva batalla que necesitaba enfrentar. Entonces, decidió recurrir a su herramienta más básica, la honestidad. Abrió un cuaderno desgastado donde había escrito notas sobre su vida. Al elegir una palabra, fracaso, se sintió invadido por una mezcla de emociones. Recuerdos de momentos difíciles afloraron, de decisiones equivocadas, pero también aquellos que lo habían llevado a los aprendizajes más significativos. Cada palabra escrita era un paso hacia la desnudación de su alma. En ese momento, Luis comprendió que el verdadero arte no solo estaba en la belleza de la obra, sino en la autenticidad detrás de cada trazo. Al sentarse de nuevo frente al lienzo, sintió un impulso por plasmar su dolor y generar algo nuevo. Con cada movimiento, comenzó a liberar la tensión que lo había mantenido atrapado. Sin pensar en el resultado final, dio rienda suelta a sus emociones. Colores oscuros se entrelazaban con matices de luz, representando una lucha constante, un conflicto entre la tristeza y la esperanza. Cada golpe de pincel parecía liberar parte de la ira, la culpa y la desesperación que había acumulado a lo largo de los años. Sin embargo, a medida que continuaba, una pregunta lo acosaba: ¿estará Valentina lista para ver este lado de mí? ¿Y si la asusto aún más? Era una inquietud legítima, ya que el arte de la verdad exigía confrontar no solo sus propios demonios, sino también la potencial reacción de su hija. Con el corazón en la mano y un lienzo en la otra, Luis se dio cuenta de que esta confrontación era necesaria no solo para sanar, sino para fortalecer el vínculo con Valentina. La revelación lo llevó a tomar una decisión final: invitarla al taller. Se sentía vulnerable al pensar en su respuesta, pero sabía que debía abrir un espacio para la conversación. La única forma de lograrlo era a través de la sinceridad compartida. Cuando Valentina llegó, Luis podía sentir la tensión en el aire. El taller, una vez un refugio, se convertía en el escenario de una verdad que debía ser compartida. Ella miró el lienzo que ahora estaba casi completo, el cual vibraba con una energía cruda e intensa. La vulnerabilidad de su padre la tomó por sorpresa. «Papá, ¿esto es?», preguntó Valentina, sus ojos fijos en la obra. «Es lo que necesito mostrarte», dijo Luis, sintiendo cómo las palabras salían entremezcladas con el temor a la incertidumbre. «Es el antes y el después. Es un camino en el que quiero que camines conmigo». Mientras Valentina se acercaba para ver el cuadro más de cerca, una sombra de preocupación cruzó su rostro. Luis pudo ver el destello de un conflicto interno en sus ojos. Sabía que en ese instante estaban a punto de cruzar un umbral fundamental. ¿Qué pasaría si ella no podía soportar lo que estaba a punto de descubrir? El momento de revelación había llegado, y lo que desencadenaría a continuación podría transformar sus vidas para siempre o, por el contrario, separarlos aún más. La tensión aumentaba, el futuro de su relación pendía de un hilo, y Luis se preguntaba si valdría la pena desvelar todo aquello. Pero era el único camino hacia la luz que anhelaba. Luis sintió como el aire se volvía espeso mientras su hija examinaba el lienzo. El corazón le latía con fuerza, acelerado por el temor a la posible reacción de Valentina. A medida que su mirada se detenía en cada trazo, él se cuestionaba si realmente había sido suficientemente valiente al abrirse de esa manera. Había arriesgado mucho al exponer su verdad, pero la promesa de una conexión más profunda lo impulsaba. Sin embargo, el miedo a ser juzgado o incomprendido era un monstruo que no dejaba de acechar. Valentina hizo un movimiento involuntario, retrocediendo un paso. Aquello lo hirió como un puñal. ¿Era este el momento crítico donde todo se desmoronaría? Su hija, que siempre había buscado en él un refugio de seguridad, ahora parecía distante, casi rota. El silencio que se instaló entre ellos era como el peso de una losa, aplastante e insostenible. «¿Por qué no lo hiciste antes?», cuestionó Valentina, su voz temblaba. «¿Por qué no me mostraste esto?». Había en su tono una mezcla de dolor y desilusión, un eco de lo que podría haber sido si él hubiera compartido su lucha antes.
Luis sintió el impacto de esas palabras. La culpa lo invadió como un torrente. No sabía cómo. En mi intento de protegerte, me he olvidado de que tú también necesitas saber por lo que he pasado. Creer que podía hacerlo solo fue un error. Te fallé. La honestidad de su respuesta sabía a miel agria, pero era todo lo que podía ofrecer. La mirada de Valentina se tornó más profunda, buscando respuestas en los ojos de su padre. ¿Y ahora, qué? ¿Qué significa esto para nosotros? La incertidumbre en su voz era palpable. Luis no sabía si había cruzado un límite o si realmente comenzaban a abrir una puerta hacia una nueva dinámica. Significa que estoy aquí, dispuesto a compartir mi lucha y mi arte. Significa que quiero que entiendas quién soy, no solo el padre que intenta ser fuerte, dijo, sintiendo que cada palabra era una inversión en el futuro de su relación. Quiero que veas que somos parte de un mismo camino. La herida en mi corazón no es solo mía, nos afecta a los dos. Valentina se acercó un poco más, su mirada fija en el lienzo, donde las emociones crudas danzaban en colores intensos. Luis se dio cuenta de que, al abrir su mundo interno, también estaba ofreciendo a su hija una oportunidad de explorar la fragilidad humana, de entender que cada error, cada dolor, es parte de un proceso de crecimiento. ¿Puedo ayudar?, preguntó Valentina con una tímida chispa en sus ojos. Era como si hubiera vislumbrado una posibilidad nueva, no solo de entender a su padre, sino de crear algo juntos. Aquello llenó a Luis de esperanza. Era un resquicio de luz en su oscuro laberinto emocional. Por supuesto. Encontrar la verdad en el arte es más poderoso cuando lo hacemos juntos, respondió, sintiendo que cada palabra pronunciada era un paso hacia un futuro compartido. Había una profunda decisión en su mente, no solo abriría su corazón, sino que permitiría que Valentina entrara en su proceso creativo. Aquella sería una experiencia de sanación mutua. Mientras comenzaban a mezclar colores juntos, Luis observó a su hija sumergirse en la actividad. A través de ese acto de creación, sentía que estaban forjando un nuevo vínculo. Una chispa de creatividad se había encendido en Valentina, y los miedos que lo habían paralizado se desvanecían poco a poco. Pero, en el fondo de su mente, un eco persuasivo seguía presente. ¿Podría realmente romper el ciclo de sus viejos hábitos y ayudar a Valentina a prosperar? La vulnerabilidad siempre traía consigo el riesgo, y aquella inesperada conexión amenazaba con abrir viejas heridas que temía no haber sanado completamente. A medida que la tarde se convertía en noche y la luz empezaba a desaparecer, Luis supo que este era solo el comienzo de un proceso que podía ser transformador. Pero aún quedaba una pregunta en el aire, un desafío latente que lo paralizaba. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a abrirse para realmente sanar? ¿Y qué parte de su pasado necesitaba enfrentar antes de que pudiera darle a Valentina todo lo que necesitaba? El arte que estaban creando era un claro reflejo de su conexión, pero la verdadera prueba estaba a punto de desvelarse. Cuando las sombras del pasado emergieran y la verdad de su historia familiar se revelara, ¿las uniría o las separaría para siempre? Valentina se sumergió en el proceso de pintar, mientras Luis observaba con una mezcla de orgullo y temor. Aquel acto, que inicialmente le había parecido un simple ejercicio de comunicación, se convertía poco a poco en un espejo donde él debía enfrentar su propia vulnerabilidad. Cada trazo que su hija hacía en el lienzo le recordaba la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo en lugar de esconderse detrás de una fachada de fortaleza. ¿Qué sientes mientras pintas?, le preguntó, rompiendo el silencio. Es como si pudiera hacer tangible lo que tengo dentro, respondió Valentina, su mirada iluminada por una nueva comprensión. A veces, siento tanto que no sé cómo expresarlo, y aquí, con los colores, se vuelve más fácil. Luis sintió un nudo en el estómago. La respuesta de su hija hizo eco en su propia lucha. ¿Cuántas veces había dejado que sus emociones se ahogaran en su interior? ¿Cuánto había reprimido su dolor y su confusión por protegerla? Estos interrogantes lo atravesaron como una flecha, apuntando directamente a sus inseguridades. Aquel momento de creación se estaba convirtiendo en una poderosa lección de comunicación. Mientras Valentina mezclaba colores, Luis reflexionaba sobre sus propias tensiones internas. Había pasado años intentando construir un hogar seguro, pero, al mismo tiempo, había descuidado la comunicación emocional.
Era fundamental permitir que Valentina conociera su historia, su propio viaje por la vida, con sus altos y bajos, para que pudiera ver lo que significaba ser humano. En su intento por ser el padre perfecto, había sacrificado la oportunidad de mostrarse vulnerable y con ello, había creado una barrera entre ellos. El lienzo se iba llenando de tonos vivos, reflejando la jornada personal de cada uno. Luis se dio cuenta de que el arte no solo era una forma de expresión, era también un puente que conectaba su mundo con el de Valentina. Sin embargo, esa revelación le hizo cuestionarse, ¿sería suficiente este pequeño paso hacia adelante? La sombra de su pasado seguía acechando, dispuesta a irrumpir en esta nueva conexión. ¿Y sobre lo que no quise mostrarte? ¿Te gustaría saber más? Luis inquirió, su corazón latía con fuerza. Necesitaba ser valiente, abrirse de par en par, aunque tenía miedo de que sus palabras pudieran herir a Valentina. Sí, contestó ella, sin dudar. Tal vez sea lo que necesitamos, papá. Pero prométeme que serás sincero, sin adornar las cosas. Luis sintió que había lanzado una piedra al agua. Las ondas de esa conversación se expandirían. Era su oportunidad de cambiar el rumbo de su relación, pero también se avecinaba un desafío personal descomunal. ¿Podría enfrentar sus propios fantasmas sin caer nuevamente en la parálisis del miedo? Se acercó a la mesa. Tomó un pincel y, casi sin pensarlo, comenzó a trazar líneas alrededor de la obra de Valentina. Con cada movimiento, dejó salir una parte de su verdad, el dolor de la soledad, de la errante búsqueda de significado en su arte. La paleta adoptó más tonalidades oscuras, que iban más allá de lo visual. Eran una expresión de las emociones que llevaban años en su interior. Valentina lo miró, sorprendida, ante aquel momento de desbordamiento. «Papá, eso se siente diferente», dijo, prendiendo una luz en su interior. Habían comenzado a crear algo nuevo, producto de sus historias entrelazadas. Sin embargo, el eco del pasado seguía resonando en su mente. Luis sabía que al abrir esa puerta no había vuelta atrás. Las memorias y las cicatrices estaban listas para salir, y él debía decidir cómo manejar la tormenta que se avecinaba. En ese instante de conexión, un avance lucía brillante, pero el destino aún era incierto. A medida que el lienzo se llenaba de más colores, él estuvo cada vez más consciente de que era solo el comienzo. ¿Por qué temía tanto enfrentarse a sí mismo? ¿Sería capaz de descubrir la esencia de su ser para guiar a Valentina hacia un futuro más claro? Luis sintió que, mientras seguían creando, la siguiente capa de su historia estaba a punto de revelarse. Una verdad escondida que había sido su carga durante demasiado tiempo. El ciclo de silencio debía romperse, pero ¿estaba listo para enfrentar los ecos de su historia? Las sombras del pasado estaban cada vez más cerca. La luz del alba se filtraba suavemente a través de la ventana del taller, creando un ambiente cálido y acogedor. Luis se despertó sintiéndose renovado. La resolución que había cultivado en las semanas anteriores florecía con una fuerza inusitada. Había recorrido un largo camino desde aquellas palabras hirientes de Valentina, desde las sombras que amenazaban con separarlos. Ahora, después de enfrentar sus propios miedos y compartir su lucha con ella, un nuevo amanecer se dibujaba en su vida. Esa mañana, al entrar al taller, vio el lienzo que habían trabajado juntos. Era más que una simple obra de arte, era un testimonio del viaje que ambos habían emprendido. Luis sonrió al recordar cómo cada color y cada trazo representaban sus verdades compartidas. Se sintió agradecido por la valentía que ambos habían encontrado en sus corazones para mostrar sus vulnerabilidades. Se sentó frente al lienzo, y con una respiración profunda, tomó un pincel entre sus manos. Sabía que debía plasmar no solo su deseo de sanar, sino también la promesa de un futuro en el que la comunicación y la sinceridad serían el corazón de su relación. Con cada trazo, dejó salir no solo su dolor, sino también la esperanza que había aprendido a abrazar. Valentina entró al taller poco después, su sonrisa iluminando el espacio. La conexión que había surgido entre ellos era palpable, y esa mañana, ambos sentían que estaban en la misma sintonía. «¿Qué te parece si terminamos el cuadro juntos?», propuso Luis, su voz firme. «Quiero que sea un símbolo de lo que somos y lo que podemos llegar a ser». Valentina asintió, sus ojos brillantes de emoción. Juntos, comenzaron a añadir detalles al lienzo.
Mientras trabajaban, hablaron de sus sueños, de las esperanzas que cada uno guardaba en su interior. Luis descubrió que Valentina deseaba abrir su propia galería de arte algún día, un espacio donde pudiera expresar su creatividad sin límites. La admiración que sentía por ella crecía a medida que comprendía la profundidad de su pasión. «Papá», dijo Valentina mientras mezclaba colores, «me siento más cerca de ti ahora. Es como si el arte nos estuviera uniendo de una forma que antes no entendía». «Eso es exactamente lo que siento», respondió Luis, sintiendo una conexión renovada. «La creación nos ha dado la oportunidad de conocernos de nuevo, de romper las cadenas del pasado». A medida que el cuadro cobraba vida, también lo hacía la relación entre padre e hija. Ambos tenían claro que el camino hacia la sanación no sería siempre fácil, que habría días difíciles. Sin embargo, lo que ahora importaba era que tenían un espacio seguro para hablar, para expresarse y compartir sus temores. Tras muchas horas de trabajo, el lienzo finalmente estaba terminado. Luis y Valentina se alejaron para contemplar su creación, un resultado vibrante y lleno de vida. Era un símbolo de su viaje juntos, cada color un reflejo de sus emociones, cada trazado una historia compartida. Luis se sintió orgulloso, no solo por el arte, sino por la conexión que habían cultivado. Mientras la luz del día avanzaba, Luis decidió que era momento de dar otro paso significativo. Sabía que su camino había estado plagado de errores y falta de comunicación. Tenía que enfrentar a su familia también. La reconciliación no solo se daría entre él y Valentina, sino con aquellos a quienes había descuidado. Se giró hacia su hija, con un aire de determinación. «Quiero que nos acerquemos más a nuestra familia, Valentina. Podría ser complicado, pero creo que es el siguiente paso en nuestra transformación». Ella lo miró, asintiendo con la cabeza. «Sí, creo que es importante. Pero haremos esto juntos, ¿verdad, papá?» «Por supuesto. Juntos». Luis sintió que la sonrisa de Valentina era un reflejo de su propia satisfacción. Había logrado algo profundo, un cambio en su interior que le permitía ver la vida con claridad, abrazar su autenticidad y demostrar el amor que sentía por su hija sin filtros ni miedos. Salieron del taller con el corazón ligero, listos para enfrentar lo que vendría. Luis sabía que esta era la clave de su desarrollo personal. Aceptar sus errores y permitirse ser vulnerable era un acto de valentía que no solo le beneficiaba a él, sino también a Valentina. Ambos estaban en el camino correcto, aprendiendo a sanar juntos, a vivir con autenticidad. El padre y la hija se dirigieron al hogar, con el firme propósito de reconstruir lo roto y abrazar las oportunidades de crecimiento. Luis había recorrido el laberinto de su dolor y había encontrado la luz al final del túnel, un lugar donde pertenecía de nuevo con su hija. Al mirarse el uno al otro, se dieron cuenta de que ya no eran solo padre e hija, sino dos aliados en la vida, listos para afrontar los desafíos que se interponían en su camino. Luis había llegado a un estado de confianza sólida, competencia reconocida y un lugar estable en la vida de su hija. Al final del día, Luis se sentó y, con una sonrisa, se dio cuenta de que había alcanzado un logro personal que siempre había anhelado. Un vínculo genuino, profundo y verdadero con Valentina, basado en el amor, la verdad y la creatividad compartida. Aquello era más valioso que cualquier éxito material. Era su mayor realización. Ahora, a todos ustedes que han sido parte de esta travesía, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan este viaje de transformación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.